De hoy que tenemos sobre oportunidades de negocio en el mercado vecino, en el mercado portugués. La presentación del mercado hoy correrá a cargo de Beatriz Lora, de Opera Global Business, y de Andrés Candelón, cofundador y CEO en Export Trends. Y para la mesa coloquio estarán con nosotros Manuel Rocha, de Josmar, Ingeniería de Proyectos Marinos, y Rafael López, de Frimarte, Frío Marítimo Terrestre. Nada, queríamos dar 5 minutos para empezar la jornada porque estamos teniendo muy mal tiempo y quizás la gente le esté costando aparcar o así, pero bueno, yo creo que podemos empezar ya. Ya son menos 25. Y nada, bienvenidos a todos. Gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, ya me ha hecho presentación Paqui. Yo soy Beatriz, vengo de Opera Global, una consultora en comercio exterior de Córdoba. No sé si alguno de vosotros ya nos conoceréis, veo algunas caras conocidas. Pero bueno, hoy concretamente estaré yo aquí con vosotros para daros inicio presentación al mercado de Portugal. Y una vez que pasen unos 10-15 minutitos de introducción, que quiero haceros sobre algunos datos macroeconómicos y explicar un poco antecedentes para entender la situación económica de hoy de Portugal, pues daré paso a Andrés. Me voy a poner por aquí, quizá, mejor, para que él continúe dando más datos cuantitativos y más interesantes sobre el mercado en profundidad. ¿Podemos? Sí. Ay, perdón. Vale, gracias. No, no te preocupes, teniendo ya esto, gracias. Bueno, nosotros al introducir Portugal, los primeros pensamientos que nos vienen es que es el país del vino de Oporto, de los navegantes o del fado, pero estamos hablando de un país que es mucho más, que realmente estamos hablando de una nación soberana que tiene una rica historia marítima, un vasto imperio colonial y una cultura vibrante y diversa, ¿no? Realmente con esto lo que quiero hacernos reflexionar es que Portugal, más allá de la situación actual, que quizás es un país más a la cola en respecto a otros países de la Unión Europea con los que compite directamente, Portugal ha tenido una historia, un pasado de esplendor, que realmente tiene reflejo en ese historial marítimo de navegantes de gran, de gran escala, como Vasco de Gama o Fernando de Magallanes, que fueron los pioneros en una era de descubrimiento de como es el siglo XV y el siglo XVI, como cuando a primer década del siglo XV empieza Portugal a conquistar primeros territorios en el norte de África, incluso mucho antes de que en 1492 España con Colón, perdón, España con Colón descubriera el Nuevo Mundo y se iniciara una etapa histórica nueva, ¿no? La Edad Moderna y dejando atrás el medievo, Portugal ya fue pionero y el imperio más duradero de toda su época. Realmente se viven 2 siglos de bastante esplendor, pero luego tenemos un proceso un poquito más de decadencia en el momento en el que llega el proceso de la Revolución Industrial, que ya hablamos del siglo XVIII y siglo XIX, vienen irrumpiendo fuerte Reino Unido, Francia y Portugal, que aún vive de ese comercio de las especias que abrieron en su momento estos navegantes portugueses con África, América y Asia, pues se queda un poco estancada en esta época. Entonces no se consigue adaptar con toda la velocidad necesaria a esa inversión, desarrollo, innovación que debe hacer para poderse adaptar a este proceso de industrialización. Entonces, cuando comienza este proceso un poco más de declive comparado con el esplendor que habían vivido en todo este momento. Ya una vez que alcanzamos el siglo XX, pérdida de las colonias en África, bueno, empezamos un proceso más complicado, ¿no? Y ya explica un poco el porqué esta situación hasta que llegamos al siglo XXI, 2008, estalla la crisis financiera y tenemos como, junto con otros países, Portugal se ve bastante afectado y desde entonces hasta hoy, y con la crisis del COVID, ha emprendido unos unos retos bastante importantes para poder reconstruir su economía. Y a día de hoy, pues vamos a analizar los principales datos macroeconómicos. Podemos ver que a pesar de estos que os cuento, de estas dificultades que ha tenido que afrontar,
La riqueza del país, el PIB, ha ido creciendo progresivamente en los últimos 5 años. Concretamente, tenemos como en 2022, de 2022 a 2023 hay un crecimiento interanual del 2,3%, que ya nos da unos datos pues, un poquito más estabilizados, no ya no es un 6%, 6,8% como en 2022, porque venimos de un 2021 de crisis del COVID, gracias a ayuda económica de la Unión Europea. En 2022 se refleja estos beneficios y se da un pico muy alto de crecimiento del PIB, pero luego, años posteriores, no podemos esperar crecimientos tan altos, sino establecidos, que eso por lo menos nos dan evidencia de una recuperación económica en curso y mantenida. Entonces, tenemos que aparte de este dato principal, ¿qué más nos da a entender que Portugal está en una situación estable macroeconómicamente hablando? Analizando las otras dos variables que tenemos, el saldo de la hacienda pública y la tasa de inflación. Año a año vemos cómo va disminuyendo la deuda pública, cómo hay un control considerable de la tasa de inflación, de un 8% en 2022, se estima en torno a un 5,3% la inflación en el 2023 y cuando tengamos los datos de 2024 a cierre ya de año, si todo sale como lo planificado, rondará un 2,2%. Pero todo esto hay que analizarlo no solo por separado, tenemos el PIB, la deuda pública y la inflación controladas, pero el gran desafío de Portugal está en torno al desempleo. Es cierto que tienen que mejorar en esto porque el porcentaje dejó de disminuir, ha aumentado este año un 0,5% y se espera que el año que viene, o sea, este año cuando cerremos y tengamos los datos el año que viene, pues prácticamente se mantenga estabilizado. Tenemos entonces clara cuáles son los puntos más fuertes y débiles de este panorama macroeconómico. También, en relación con esto, conviene destacar el PIB per cápita. En resumidas cuentas, podemos ver cómo Portugal se encuentra bastante a la cola en comparación con el promedio de la Unión Europea y de España. Pero bueno, igualmente, como decimos, tenemos que quedarnos con el dato positivo. Su crecimiento es estable, es una realidad y muestra señales de recuperación progresiva. Más allá de todo esto, de esta breve introducción rápida de los datos macroeconómicos, presentaros pues, que Portugal tiene más de 10,4 millones de habitantes y un dato muy curioso es cómo es el reparto de esta sociedad en la estructura del país. Por un lado tenemos la zona urbana que ocupan un 62% del espacio y luego la población que se reparte en áreas rurales, que es un 35%, es un porcentaje bastante alto si venimos comparando con economías europeas en general, como se vienen repartiendo, ¿no? Como las zonas rurales son más inferiores por lo general en el resto de países europeos. Esto lo que nos va a marcar es que tendremos que observar cuáles son las oportunidades en una área geográfica y otra para poder adaptar nuestros servicios, nuestros bienes a exportar. La zona euro, pues como ya podemos imaginar, la ventaja de que no tenemos el hándicap del tipo de cambio, que tendremos unas barreras comerciales mucho más flexibles y tener en cuenta que el 50% de las empresas minoristas de Portugal se encuentran concentradas en los distritos de Lisboa y Oporto. Eso lo veremos un poquito más aquí, más detallado, como Oporto, principalmente en la zona norte, y Lisboa, pues por ser la capital y el atractivo que la capital ofrece, son los principales centros industriales de la región portuguesa. Con esto estamos abarcando ya un 62% de la demanda nacional. Ya tenemos un copado gran parte, más de la mitad, de la demanda local. Entonces, tener en cuenta que tanto Oporto Norte como Lisboa en sí, pues son las más atractivas, pues porque el atractivo turístico evidente que tienen estas dos áreas y que aquí se concentra un gran número de inversiones y el establecimiento de amplio número de empresas de origen extranjero. Y asimismo, por daros una idea o algunas pinceladas de cuáles son los principales bienes que se comercian entre España, Portugal y Galicia y Portugal, tenemos que, a rasgos generales, los bienes importados principalmente por Portugal son
los vehículos con una cuota del 12% y la energía, otros combustibles, de otro 12% de cuota, mientras que en segundo plano tenemos un 10% de la cuota de importación dedicada a maquinaria, aparatos y otros materiales eléctricos y reactores nucleares, que es un 8% de la cuota. Entonces, tenemos claro cuál es el enfoque de las importaciones de Portugal, pues en torno a los vehículos y autopartes y la energía. Principalmente esos son los bienes, los servicios que reclama del exterior. Y ahora, ¿de quién los reclama? ¿A qué países? Pues principalmente España, que somos el mayor proveedor de servicios y productos a Portugal con un 34% de cuota, seguido de Alemania con un 12% y Francia con un 7%. Está claro que en ese sentido no nos hace sombra cualquier proveedor, ¿no? Son bastante fieles al mercado. De hecho, aquí os destaco concretamente cómo España ha aumentado en los últimos 5 años un 45%, es el valor de las importaciones de Portugal. Asimismo, Portugal ha aumentado el flujo de importaciones con Brasil un 256%. Esto nos hace ver cómo igual el panorama de esta diversificación de cuotas entre Brasil con un 3, Bélgica, Italia, igual este panorama de pequeñas cuotas irá cambiando con a lo largo del tiempo, ya que están aumentando tanto y quitándole cuota a otros países menores. Irlanda, con un 212%, también se muestra bastante potente en crecimiento. Entonces, resumimos, las exportaciones españolas han crecido un 43% en los últimos 5 años y las gallegas, damos el dato particular, un 27% en ese mismo periodo de tiempo de 5 años, de 2019 a 2023, en todo momento. Entonces está claro que somos los principales líderes, proveedores de Portugal. Galicia, dentro de ese total, de ese 34% de importaciones, ¿no?, que ofrece a Portugal, ¿cuánto representa Galicia dentro de España? Pues el 13% del total que exporta España a Portugal. Eso es una cifra bastante importante. Tenemos entonces que el consumidor es cada vez más predilecto a producto importado, ¿no? En general, hay una tendencia de incremento de importaciones, no solo de España, sino del resto de proveedores. Con respecto a los sectores de exportación, aquí os comento que la automoción, los productos químicos y los productos de fundición son las principales partidas arancelarias que se exportan a Portugal desde España. Y también me gusta destacar el caso de los embalajes, porque hemos estado analizando los últimos años y tiene un crecimiento bastante interesante, y concretamente en relación con los envases de plástico. Entonces, tenemos aquí, por poder observar un poco cuántos son esos porcentajes de crecimiento de las principales partidas que más crecen en los últimos años. En España, el aceite de oliva ha aumentado más de un 200% la exportación, componentes electrónicos más de un 160%. En fin, aquí tenemos varios datos, no os leo todos, pero los podéis ver, unos crecimientos bastante exponenciales. Esto es muy positivo para seguir viendo cómo se consolida el posicionamiento de España, ¿no?, en las ventas a Portugal. Y Galicia, pues tenemos que principalmente automóviles y productos de fundición, piedra natural, maderas y semimanufacturas. Aquí tenemos el crecimiento de estas partidas principales y aparte de eso me ha gustado destacaros esto porque es que muebles tenemos más de un 2000% de crecimiento en los últimos 5 años. La perfumería y la cosmética era un volumen bastante pequeño con lo que comparamos en 2019 a 2023, pero bueno, es un dato que está ahí, que es positivo. Y los productos de fundición, que también crecen considerablemente. Entonces, con esto nos hacemos una idea general, que yo lo que quiero es que ahora compartáis un rato con Andrés, que os va a dar información bastante más en profundidad interesante. Y sin más dilación, os dejo con él. Muchas gracias. Muy interesante todo. Muy- Me dejo la chuleta por aquí. Sí, sí, no es mi chuleta Vale. de los proyectos. Que hay cosas muy interesantes, ¿no?, que vamos a ir viendo. Bueno, no sé si ya estáis exportando, tenéis empresa pequeña, startup, una idea, si no estáis exportando, si queréis exportar a Portugal o no. Vale, es una de las preguntas que os quería hacer. No sé si me podéis así brevemente o mover la cabeza, un sí o un no. Sí, vale. Nada por aquí, muy bien.
A ver, Portugal, como ya sabemos todos, es el país número uno al que deberíamos de ir, teóricamente, ¿no? Cuando estamos exportando desde Galicia. Es lo que tenemos más cerca, misma economía, prácticamente es el euro, ¿no? Nos movemos en torno a los mismos impulsos. La parte cultural, que es extremadamente importante cuando estamos intentando pues, vender nuestro producto, nuestro servicio en otros países, además tenemos mucha afinidad con ellos, ¿no? A pesar de ser otro idioma, podemos coger el teléfono, podemos llamar a Portugal, hablar en español, chapurrar un poco el portugués, mezclarlo con el gallego, ¿no? Eso pues lo podemos hacer y es más que bienvenido para ellos y es una fuente natural para nosotros de abrir una puerta a un mercado nuevo. Es un poco como lo planteamos nosotros desde Export Trends. Nos ha funcionado bastante bien cuando queremos llevar una empresa allí, ¿no? El hecho de aprovechar de que estamos justo al lado es un mercado muy natural para nosotros. Si es una empresa pequeña que está empezando a internacionalizarse, es ideal, ¿vale? Y si es una empresa ya más grande, bueno, pues eso ya son otros datos y cosas más en detalle que debemos ir viendo, ¿no? Como comentaba Beatriz, prácticamente todos los países de la zona euro han crecido en el PIB en los últimos años, principalmente por la caída de la época del COVID y la recuperación más adelante, ¿no? Entonces, Portugal ha crecido mucho, sobre todo en el turismo. ¿Vale? Entonces, así como le ha afectado también muchísimo gracias o por debido al COVID, pues ha crecido bastante también gracias al turismo. Portugal lleva por lo menos unas 4 décadas con una transformación muy grande en el sector bancario, en el sector de las pensiones, reestructurando toda su economía en general, ¿no? Entonces, eso también ha llevado muchas empresas, sobre todo de gran tamaño, impulsar el mercado portugués. Y bueno, porque cada vez que hay un gran cambio en un país, pues obviamente hay muchas oportunidades en ese país. ¿Vale? Entonces, como comentábamos, esas ventajas estratégicas desde un perfil de empresa gallega a Portugal son más que evidentes, ¿no? Como ya habíamos hablado. Entonces, un poco la división de la distribución del PIB, para hacernos una idea de cómo funciona el país. De hecho, justamente se me hizo bastante curioso el dato del crecimiento de Irlanda, porque ¿qué exporta Irlanda? ¿No? Irlanda exporta ahora mismo a los países europeos productos, servicios como Google, como Microsoft, como todas estas empresas, Meta, ¿no? Entonces, ver ese crecimiento nos hace preguntarnos realmente qué es lo que le está exportando Irlanda a Portugal. Pues ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque ocupa un 75% del PIB del país. La industria, entre un 19 y un 20%. Y el agropecuario, entre un 2 y un 3%. Son unos datos muy genéricos de un país pequeño, muy desarrollado, ¿no? Son datos completamente coherentes con el perfil de país que es Portugal. Un dato curioso es que Portugal es el país que más corcho produce del mundo. No sé si eso lo sabíais, pero bueno, es un dato que me gusta mucho compartir. Como vemos un poco en esta imagen, justamente pues hay una zona productiva hacia el sur donde hay el corcho, unas actividades menores en el resto del país. Hay mucho vino también, ¿vale? Que eso forma parte de ese 2-3% que vemos ahí. Bueno, bien, esta es la distribución. Hemos visto la distribución de la economía en función de los sectores y esta es la distribución de los empleados en función de los sectores. Pasamos de un 75 en los servicios a un 72. Es muy normal que un país emplea menos personas proporcionalmente con lo que se ingresa en su PIB, en la parte económica. ¿Por qué? Porque los servicios normalmente generan mucho más economía por per cápita de empleado que realmente una industria o un agropecuario. Son también datos muy normales de un país completamente desarrollado y por eso es mucho mejor para un país desarrollado dedicarse al sector servicios que a la industria o al agropecuario, ¿no? Un poco por los datos que se manejan. Como ya habíamos hablado, para Galicia el mercado portugués es el número uno. No, voy a coger un poco de agua que tengo la boca seca, si puedes, por favor.
Y además tienen acceso directo del Océano Atlántico, obviamente como Galicia, eso ya lo sabemos todos, pero al ser un país, tener mucha más superficie de costa hacia el Atlántico, muchísimas gracias. Perdona. Pues le da una serie de ventajas bastante grandes y justamente en la época de imperialista, por así decirlo, han crecido tanto y han sido tan grandes por ese mismo motivo, ¿no? Entonces, ¿por qué Portugal con empresas gallegas? El transporte es completamente directo desde aquí, ¿vale? Es muy difícil querer internacionalizar una empresa, sobre todo si es pequeña, cuando no tienes esa capacidad de estar allí cuando surge un problema. El hecho de, nos ponemos en la situación, ¿no? Estamos vendiendo un producto o un servicio en A Coruña. Nuestros clientes son de A Coruña y queremos empezar a vender en Vigo. No es lo mismo tener un inconveniente, ir a visitar a un cliente que está a 30 minutos de distancia en coche o 10 o 20 minutos, que perder toda una mañana entera viniendo hasta Vigo, por ejemplo, para dar una solución a ese cliente. Entonces, si ya lo escalamos a otro país, pues no necesitamos estar allí físicamente, ¿no? Pero sí podemos ir abriendo un mercado allí, ir teniendo empleados allí, ir teniendo pues, personas con las que colaborar allí, bien sea un socio estratégico o lo que sea, ¿no? Y eso nos lo facilita muchísimo lo que es el transporte. Además, bueno, vamos a tener un tren rápido, por lo que tengo entendido próximamente. Lo que comentaba antes, ¿no? La fricción cultural. Es muy fácil el coger el teléfono o hacerte una base de datos, contactar empresas allí. Por ejemplo, si tenemos una empresa B2B, ¿no? Que estamos ofreciendo un servicio profesional, o nosotros mismos como consultora, que queremos abrir allí y buscar algún cliente en Portugal que quiera venirse a España. Vale, lo hacemos viceversa. Entonces, lo primero que hacemos es esa base de datos y nos ponemos a llamar. Es tan fácil, aunque parezca que no, el comunicarse con potenciales clientes portugueses. Además, son muy agradables cuando les viene una persona que le habla en otro idioma y abre esa puerta comercial, ¿no? Es como si a nosotros nos llama una persona francesa con ese acento francés. Es mucho más diferente que si nos llama el típico call center que está machacando a todas las personas. Entonces, eso también nos abre muchísimas oportunidades en el mercado. Y lo que ya comentábamos, ¿no? Es un mercado muy natural como el nuestro, misma moneda, misma cultura prácticamente. Los incentivos, eh, si son de fondos europeos, tienen la misma estructura, van enfocados hacia los mismos perfiles. Entonces, también puede haber cierta variación, ¿no? Si tenemos una empresa ya mucho más grande, queremos entrar en un proyecto en específico con un presupuesto muy grande, pues funciona de la misma manera porque es todo el mismo entorno europeo, ¿no? Además, hay maravillosas entidades como Zona Franca que incentiva estas jornadas, ¿no? De vamos a explicar cómo funciona el mercado de Portugal, o hay cámaras de comercio a las que se puede poner en contacto una empresa y decir, oye, ¿tenéis a alguien en Portugal que me pueda ayudar con esto? ¿O conocéis alguna empresa que esté aquí en Galicia y que sea de Portugal, que se dedique a este producto, a este servicio, etcétera? Entonces, pues es mucho más fácil si estamos puerta con puerta que si estamos buscando abrir un mercado en Colombia, por ejemplo, un mercado en Argentina. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, por eso también es otro de los incentivos eh, primordiales. Es un entorno muy favorable para la innovación y la digitalización, así como aquí tenemos pues aceleradoras, que si el Business Factory Auto, el Business Factory Food, etcétera. En Portugal hay un poco el mismo enfoque, ¿no? Si tenemos una idea, un proyecto innovador eh, que queramos desarrollar, en España no vemos que hay un mercado suficiente o el mercado está creciendo, pero el de Portugal sí que ya está más establecido, pues obviamente puede ser mucho más interesante empezar desde allí, en estos hubs innovadores, como hay en Oporto, en Braga, en Lisboa. Hay diferentes tipos que luego vamos a ver unos ejemplos. Bueno, entonces, en ese aspecto también funciona un poco como aquí estamos hablando del mismo entorno competitivo.
Y luego los costes laborales. Hay muchas empresas en Galicia, por ejemplo, de producción de textil, ¿no? Ya sabemos que está en Inditex, hay otras más pequeñas en Ourense, y hay muchas empresas de Portugal que funcionan como fábricas para estas industrias textiles de Galicia, ¿no? Entonces, ¿por qué es este motivo? Pues por esa mano de obra un poco más barata o porque son expertos haciendo ese tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, es algo también a tener en cuenta. ¿O queremos abrir un servicio allí? Pues podemos tener, pongámonos en la situación, tenemos que desarrollar un nuevo producto tecnológico dentro de nuestra empresa. ¿A quién podemos contratar? Pues vamos a tener un equipo aquí en España y vamos a tener un equipo allí en Portugal que nos permita tener unos costes más reducidos, ¿no? Además, los costes inmobiliarios, si tenemos que destinar a una persona allí durante una temporada, pues la verdad es que para muchas empresas, sobre todo las pequeñas, es un inconveniente y en Portugal pues los costes son un poquito más accesibles que aquí. Depende de la zona, como todos los países. Vale. Bueno, esto yo creo que también sobra decirlo, la estabilidad, etcétera, que ya conocemos todos muy bien cómo es Portugal. Y, y bueno, Eh, hay una creciente demanda, que esto es un poco ya entramos en el barro, en turismo, ¿no? Hemos visto que el sector servicios es un 75% del PIB del país y el turismo estamos hablando de que es un 15-16% de todo el PIB del país. Entonces, hay muchas oportunidades ahí. En la agricultura ecológica, como en toda Europa, hay también muchísimas oportunidades y además es un país que se ha destinado pues, a áreas intensivas de producción, como es el eucalipto, como puede ser el corcho, o las viñas para el vino, ¿no? En biotecnología y en salud también, más de lo mismo. Hay una serie de ventajas fiscales que nos permiten ahorrar costes a la hora de empezar nuestra actividad allí o empezar una nueva, pongamos una empresa ya más grande, un entorno de fabricación allí. Hay muchas ventajas tanto en suelo como incentivos económicos. Hay un régimen fiscal para residentes no habituales en el que, pongámonos en la situación, eh, estamos teletrabajando en nuestro nuevo proyecto, en nuestra nueva startup. La tenemos aquí en Galicia, pero me voy allí una temporada, pues hay unos incentivos para ello, ¿no? A la inversión. Hay un sistema de incentivos fiscales a la I+D empresarial, que los vamos a ver también un poquito más adelante. Tenemos el régimen de Patent Box, la zona franca de Madeira. Y bueno, un poco podemos ir viendo más todos estos detalles, ¿no? Luego hay un plan nacional de inversiones 2030 que va un poco de la mano de la Agenda 2030 de sostenibilidad y crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Son 5. La modernización de infraestructuras. Vamos a ver también unos ejemplos de proyectos como la conexión de AVE o Porto Lisboa, ¿vale? Que entran un poco dentro de esos objetivos. La sostenibilidad y transición verde es algo que tenemos en prácticamente todos los países europeos, los desarrollados. Hay muchos proyectos en hidrógeno verde, por ejemplo, es uno de los otros temas en que Portugal también está apostando. Conectividad y digitalización. España es uno de los países, para que os hagáis, con mejor red de Internet de todo el mundo. Y Portugal va por el mismo camino en el tema de la conectividad, ¿no? Entonces, están haciendo una gran inversión en el 5G para que todo el mundo pueda llegar desde todas partes de Portugal a esa conexión. Hay una cohesión territorial y social dentro de los objetivos del Plan Nacional y resiliencia y seguridad. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de todo el tema de pensiones, etc., ¿no? Entonces, esos son los objetivos y estos son los sectores prioritarios. No es lo mismo, por ejemplo, tener un objetivo en modernización de infraestructuras, crear una conexión de AVE, que crear una infraestructura portuaria, ¿no? Pues dentro de estos sectores prioritarios estamos hablando de la red ferroviaria, la infraestructura portuaria, carreteras y movilidad sostenible, energías renovables, muy importante también,
Red eléctrica inteligente, descarbonización. Justamente hace 2 semanas, no sé si lo habéis visto, nosotros empezamos a trabajar, bueno, hace 2 semanas en el Reino Unido se consiguió cerrar la última eh, fábrica de carbón o quemadora de carbón para generar energía, ¿no? Entonces, un poco Portugal va por el mismo camino. Ya el Reino Unido hace un montón de años llevan con todo esto delante y Portugal ahora mismo lo está implementando en el 2030. Desde aquí una empresa gallega, en el 2019, detectamos ese problema de la descarbonización en el Reino Unido. ¿Vale? Entonces, fabricante de pellets, el Reino Unido es un gran consumidor de pellets, estaba en toda esa transición de descarbonización, fuimos hasta allí, abrimos el mercado, la administración pública fue muy cordial, nos ayudó un montón. Estoy hablando del Reino Unido, ¿eh? Los puertos para llevar el material, todo el tema de logística y transporte. Todo eso fue un entorno favorable para esta empresa de fabricación de pellets en Galicia, abrir ese mercado en el Reino Unido. Ahora mismo, ese mismo mercado que se estaba generando en el 2018-2019 en el Reino Unido, se está generando en Portugal ahora mismo, ¿vale? Entonces, con esos objetivos de 2030. Es un ejemplo para que veáis las oportunidades que puede haber. Que por muy pequeña que sea la empresa o muy grande, siempre hay oportunidades que se pueden llevar a cabo. Agua y gestión de recursos hídricos y en salud. Unos 4 ejemplos de estos proyectos que ya os adelantaba. Uno de ellos es esa conexión de alta velocidad, que en España estamos muy acostumbrados, pero no es tan habitual en otros países. No, es algo mucho más habitual en Europa que fuera de Europa. Y bueno, Portugal también se está poniendo un poco a la altura de sus compañeros europeos. Hay un montón de oportunidades en todo ese entorno. Obviamente hay que ser una empresa especializada en ese mercado, pero bueno. Ampliación de la capacidad de puertos de Sines, proyectos de hidrógeno verde, como os había comentado, y la red de telecomunicaciones 5G. Bien, de aquí doy un salto bastante grande que no tiene nada que ver con estos proyectos del Plan Nacional de Inversión. Y es que Portugal no solo es un buen mercado para abrir desde Galicia por ese país en concreto, no por esos habitantes que tiene Portugal o por esas ciudades que tiene Portugal, sino que es muy interesante por 2 ejes que existen, el transatlántico y el africano PALOP. ¿Vale? El transatlántico, pues tenemos que Brasil y Portugal, obviamente por cuestiones naturales, son muy buenos aliados. Hay muchas inversiones portuguesas en Brasil y muchas inversiones brasileñas en Portugal. Ya vemos los sectores de telecomunicaciones, banca y energía. Estados Unidos, un poco más de lo mismo. Justo veíamos en la presentación que hacía Beatriz que estaba creciendo mucho las importaciones y exportaciones con Brasil y pasa lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es ese motivo? Al final tenemos un país con mucha línea de costa en el Atlántico y es una salida natural, como ya dije antes, tanto para Estados Unidos como para Brasil. Otro de los puntos por los que cualquier empresa que quiera abrir ese nuevo mercado, un mercado portugués, un mercado que va más allá del nacional dentro de Portugal, son los países incluidos en el PALOP, ¿no? Que es Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y representan, pues, un montón de oportunidades. Así como España es el dialogante natural con los países de Latinoamérica para la Unión Europea, Portugal es lo mismo con estos países en África para la Unión Europea, ¿no? Cuando tenemos que dialogar, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con Venezuela, lo hace España, no lo hace Francia, no lo hace Alemania. ¿Por qué? Porque es el mismo idioma, es la misma un poco cultura que se ha desarrollado a lo largo de los años y Portugal con ese eje africano pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades en estos países, oportunidades cárnicas, oportunidades de comercio, de servicios no tanto, pero sí de suministros de materia
o bien de materia prima, tanto para buscar allí como para enviar allí, o bien de productos de consumo, consumibles. Vale, entonces, bueno, yo creo que esos dos motivos de que Portugal no es solo ese país concentrado o esa población en concreto, sino que también nos abre un montón de oportunidades a la hora de irnos más allá, ¿no? Eso, hombre, eso ya viene con el tiempo, no vamos a abrir Portugal para irnos a estos países directamente, pero ya me entendéis un poco los comentarios. Vale, otro de los temas es su entorno laboral que favorece mucho el apoyarnos en ese país para producir nuestros bienes, por varios motivos, o ofrecer nuestros servicios. El salario mínimo está en 810 euros brutos al mes, en 14 pagas, y se prevé que en 2026 se llegue a los 900 euros. No he puesto los porcentajes, pero podemos hablar de fácilmente un 30% de más económico que salarios en el país donde estamos, no en España. La jornada es exactamente la misma que en España, 8 por 5, 40 horas semanales. Hay 22 días laborales de vacaciones y 13 días festivos. Vale, son datos un poco genéricos que son interesantes para contemplar. Otro de los datos curiosos es que toda empresa que tenga por lo menos 10 empleados está obligada a permitir el teletrabajo. Vale, y eso, bueno, si nos encaja por el modelo de negocio que podamos tener, pues es otra de las cosas a tener en cuenta. Los días de permisos de maternidad y luego un poco que, así como en España hemos sufrido bueno, hemos tenido un cambio en estos contratos temporales, en Portugal aún no se ha hecho esos cambios, ¿no? Entonces tenemos que los contratos temporales pueden ir a más allá de 3 años, hasta 3 años, ¿vale? Entonces, bueno, es otro de los datos interesantes. El IMD World Talent Report, justo lo estaba viendo ayer, es un informe que se hace todos los años que tiene en cuenta un montón de casuísticas para determinar qué nivel de competitividad tiene cada uno de los países con su equipo laboral, por así decirlo, ¿no? Con su fuerza laboral. Portugal está en el puesto 25. Para que os hagáis una idea, España está en el puesto 36. O sea que nos están sacando una serie de ventajas en ese aspecto, ¿no? Cuando una empresa se puede plantear el llevar a cabo un proyecto nuevo, puede saber que el equipo que va a tener en Portugal, obviamente eso ya depende de los recursos humanos de cada empresa que contrate, pero hay de media muy buen entorno laboral en el país. Se conoce, es muy famosa por su dinamismo y flexibilidad, porque son políglotas. Al final, al ser un país tan pequeño, pues muchas de las cosas vienen sin traducir y bueno, pues al final acaban aprendiendo otros idiomas de forma natural. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Un poco mezclado con ese buen índice de talento, con esos salarios, forman pues un cultivo perfecto para ir allí y tener obra eficiente, pues sacar nuevos productos o productos que tengamos con unos costes más reducidos. Vale, antes dije que me traía la chuleta, porque sí que me gustaría que, si queréis ver algún proyecto en concreto, tengo aquí todos los datos de cada uno de ellos. Vale. Es lo que comentaba antes, ¿no? En el Plan Nacional de Inversión se han destinado unos capitales inmensos a desarrollar diferentes áreas dentro del país y hay un montón de proyectos muy interesantes que se pueden estar haciendo allí o compartiendo allí, ¿no? Tenemos proyectos de Wind Float Atlantic, que es para montar allí turbinas eólicas marítimas para captación de energía. El proyecto solar de Urique, hidrógeno verde, que es algo que está sonando mucho en nuestro entorno. No sé si os pasa lo mismo que a mí, que ahora suena en absolutamente todas partes. Luego la expansión del parque hidroeléctrico de Castelejo, un proyecto de geotermia en Azores y luego almacenamiento energético en Lisboa, que ojalá demos con la clave de cómo almacenamos esa energía. Vale, nos vendría muy bien a todos. Luego, si tenéis un proyecto mucho más joven, nuevo,
con esas ansias de sacar adelante. Hay un montón de hubs tecnológicos, hay un montón de facilidades, así como las hay aquí, las hay en Portugal, ¿no? Estamos hablando de que las hay en Lisboa, con ese hub de tecnología, las hay las aceleradoras de Beta y Portugal, el proyecto de inteligencia artificial en Oporto, Oporto AI Hub. Luego, aquí muy cerquita, tenemos en Braga FinTech Hub, ¿no? Si tenemos un proyecto pues, destinado a las finanzas, a las tecnologías financieras, pues podemos contar con ellos. Sí. Biotech Innovation Park en Coimbra, ciudades inteligentes, Smart Cities en Portugal. Tenemos una empresa en Pontevedra que está teniendo mucho renombre a nivel internacional por su inmobiliario urbano, ¿no? Pues bueno, forma parte un poco de esos proyectos dentro de Portugal. Programas de innovación digital de la Unión Europea, que los hay por similitud en España. Feria de Lisboa, el IMDB se hace en Lisboa todos los años, ¿no? Es un evento a nivel global muy grande donde se concentran un montón de startups y justamente uno de los datos curiosos que puse al final es que gracias a ese evento, un evento en concreto, un evento muy grande, se han implementado miles de empresas en Lisboa. Gracias a hacer un evento, ¿no? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta también. Hay muchas iniciativas de ciberseguridad y varios programas de aceleración y fondos de inversión. Turismo y hospitalidad. Como veíamos, un 16% del PIB del país es el turismo. Hay muchos proyectos en ese entorno, ¿no? Sobre todo están muy focalizados en Lisboa y en Oporto, que son donde realmente recibe más turismo el país. Pero bueno, aquí tenemos un listado. No sé de verdad, tengo aquí la chuleta. Si queréis entrar en más detalle en alguno de los proyectos, yo encantado, que así también le damos un poquito más de dinamismo a la conversación. Eh, bueno, no sé si alguien se dedica al sector turismo por aquí, ¿no? Bueno, eso se lo dejamos a otros entonces. Incluso a energías renovables. Son proyectos espectaculares, son proyectos chulísimos, que si queréis los podemos ver, ¿no? También os los podemos pasar, ¿no? Entiendo que esto se va. Vale, agricultura y agroindustria. A pesar Em, no todos. O sea, estos son, por ejemplo, los proyectos de energías renovables. Se puede acceder a ellos o bien con tecnologías que le aporte algo a ese proyecto o bien con ideas frescas para esos proyectos, pero realmente son también depende del tipo de empresa de la que estemos hablando, ¿no? Si es una empresa muy grande, pues puede licitar directamente a estos megaproyectos que están haciendo, ¿vale? Eso desde luego. Pero estos que están aquí en concreto son más bien para eh, entrar como empresas anexas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una empresa aquí en Galicia que esté trabajando justamente en unos componentes que sirven muy bien para el hidrógeno verde, para estas plantas de hidrógeno verde, y puede aportar esa solución a ese proyecto y que salga adelante de otra forma gracias a esa joint venture, ¿no? Es un poco el concepto de estos proyectos en general. Y, por ejemplo, para las de startups e innovación, eso ya es presentarse allí, presentar su idea, presentar el pitch deck o incluso hay muchos que son coworkings, ¿no? Si queremos ir allí o tener una oficina para tener una dirección en Portugal, podemos hacer uso de esos servicios como justamente ofrece Zona Franca también, ¿no? Entonces, bueno. No, 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 no. O sea, ahí obviamente, como aquí en Galicia nos pasa, ¿no? El Business Factory Auto, por ejemplo, está centrado o bien a empresas que tengan equipos aquí en Galicia o bien a sociedades que ya estén constituidas aquí en Galicia. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, de que nos va a pasar en todos los países donde nos queramos ir. Por eso, perdón.
Por eso también estos proyectos permiten, si nos vamos a los de hidrógeno verde, ¿no? Por poner un ejemplo. No hace falta tener allí constituido una SL porque son proyectos ya solventes y son proyectos a los que no hay que presentarse una licitación, sino que son proyectos a los que hay que aportar diferentes productos novedosos, ¿no? Como estaba comentando, si hay una empresa que esté desarrollando cierta tecnología que pueda facilitar el crecimiento de ese proyecto o hacerlo de una diferente forma, no necesariamente tiene que ser una empresa de allí, no necesariamente tiene que tener una solvencia económica o técnica en el país, sino que al ser un proyecto donde se puede acoplar o anexar, ya lo puede hacer desde aquí. Bueno, no sé si quieres ver alguno en específico. Ok. Agricultura y agroindustria. Comentábamos antes que supone un 2-3% del país, del PIB del país, y un 5% de la capacidad laboral. Ahí, justamente, estábamos trabajando en un proyecto de agricultura de precisión en Portugal con una empresa asturiana, con Seresco. Y os cuento esta anécdota para que veáis lo fácil que puede llegar a ser trabajar allí o encontrar clientes allí. Esta empresa de Asturias es una empresa ya grande, es una empresa que ahora mismo cotiza en bolsa, Seresco se llama, y desarrollaron una aplicación que se llama Cultiva de Decisiones, que es justamente de agricultura de precisión. Hace unos años, desde Sporttrends, nos contrataron para incentivar la internacionalización de ese proyecto en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a hacer una base de datos de las empresas que más terreno ocupan de agricultura en el país y con el teléfono cogimos y empezamos a llamarlas, ¿no? Una de las técnicas que mejor funcionan es entrar en LinkedIn, buscar las personas que se dedican un poco a lo que queréis acceder, os ponéis en contacto con la empresa y les decís, oye, ¿me puedes pasar con esta persona? Es lo que os comentaba antes, ¿no? Si llama una persona de otro país y preguntas directamente por un nombre en concreto, muy probablemente estoy convencido de que os van a atender, ¿no? Y eso os permite abrir esos mercados. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nos pusimos en contacto con The Navigator Company. Es una empresa que supone el 1% del PIB del país. Tienen, no me acuerdo cuántas, pero no sé si eran 200.000 o 300.000 hectáreas de cultivos de eucalipto en todo el país para hacer justamente y desarrollar ese proyecto de agricultura de precisión del que estaba hablando, ¿no? Entonces, es para que realmente os animéis a formar parte de entrar en ese mercado, para que veáis que es muy fácil y muy sencillo. Estamos hablando de que una consultora local de aquí de Vigo pudo abrir un mercado allí para una empresa de Asturias con una empresa que supone el 1% del PIB de todo un país, ¿no? Entonces, bueno, que si nosotros pudimos, cualquiera puede. Un poco es lo que quería decir. Y bueno, hay un poco esos proyectos de agricultura y agroindustria. También un poco lo mismo, ¿no? Si queréis ver alguno en detalle, lo vemos. Y logística en transporte también. Obviamente es un país que la industria naval no, perdón, de transporte marítimo es muy fuerte. Así que bueno, es algo a tener en cuenta también. Tenemos el puerto de Les Joes, no sé cómo se pronuncia, perdón, en Oporto, que es muy grande, muy potente. Tenemos muchas oportunidades allí también. Eso crea un entorno también de dinamismo empresarial, como lo tenemos aquí mismo en Vigo, ¿no? Que tenemos un montón de facilidades, un montón de oportunidades diferentes, gracias a tener aquí el puerto o gracias a tener diferentes empresas que se dedican a un montón de cuestiones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, un poco estos proyectos también a tenerlos en cuenta. Eh, Infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Bueno, esto estaba bien. Vale. Luego, en inmobiliaria y construcción,
creo que lo vamos a ver ahora más adelante, si no recuerdo mal. Perdón, me lo salto un poquito. Pues no. Vale. Inmobiliaria de construcción. Portugal, con la Golden Visa, tuvo miles de millones de euros de ingresos gracias a ese incentivo que establecieron, ¿no? Y que sigue funcionando en el país. Gracias a eso se han creado un montón de oportunidades en el entorno inmobiliario del país. Estamos hablando de sector de lujo, ha crecido de una forma impresionante y hay un montón de oportunidades dentro del país, ¿no? O proyectos ya un poco diferentes, como pueden ser la Torre de Europa o el Ecovivienda, ¿no? Que ya son proyectos un poco que buscan más la innovación, etcétera. Pero lo que os quería contar es que si tenéis una empresa del sector construcción, del sector inmobiliario, hay un montón de oportunidades allí gracias a estos miles de millones de euros de inversión que ha entrado por esa Golden Visa, ¿no? Obviamente estamos hablando de perfiles un poco que buscan más el lujo, diferentes zonas de Portugal, etc. Salud y biotecnología tienen dentro de ese Plan Nacional de Inversión, están apostando un montón por la creación de hospitales y construcción de hospitales nuevos. Así que bueno, es otro de los puntos interesantes. Hay dentro de este hub de startups en Lisboa, hay un montón de incentivos para empresas biotecnológicas. Así que bueno, es un poco lo que os quería comentar también. Y luego, así como aquí el sector de pesca y sector marítimo, pues tiene su relevancia, ¿no? Pues en Portugal pasa lo mismo. Ahí ya, si es una empresa del sector pesca y sector marítimo más tradicional, pues conocerá perfectamente cuáles son sus cuotas de mercado o qué oportunidades puede tener dentro del país. Pero aquí os pongo algunos de los proyectos que pueda haber. En educación e formación están apostando un montón por la educación digital, ¿vale? O sea que, imaginaros, ¿no? Tenéis una empresa de formación, estáis desarrollando una plataforma tecnológica eh, para el alumnado o para el profesorado o para proyectos más pequeños. Pues pongámonos ¿no? un pequeño centro de formación profesional que necesite un servicio de digital de enseñanza, ¿no? Pues hay un montón de proyectos en ese entorno también que os podéis apuntar. Hay sectores altamente desarrollados, ¿vale? Obviamente, querer montar un hotel en alguna zona de Portugal como una empresa gallega, pues lo tiene más complicado, ¿no? Pero si es una empresa gallega que está desarrollando un servicio que facilita la gestión de entrada de los clientes de todos esos hoteles que hay en Portugal, pues hay un montón de oportunidades, ¿no? Entonces es un poco como se le dé ese enfoque a las oportunidades que pueden haber. Así como hay sectores altamente desarrollados, en esos sectores hay muchísimas oportunidades. Lo que sí hay que escoger muy bien lo que se quiere hacer, ¿no? No vamos a ir a Lisboa a montar un hotel, porque el entorno empresarial de Lisboa ya sabe muy bien cómo se debe de hacer, dónde funciona y cómo funciona, ¿no? Tampoco vamos a ir a Portugal a hacer vino de Oporto, ¿no? Eso es algo que suena, pues, que no tiene mucho sentido. Pasa lo mismo con el corcho. Y bueno, son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. El sector telecomunicaciones, que en España es muy potente, como os comenté antes, en Portugal se está desarrollando y hay también oportunidades allí. Luego, en banca y en finanzas, pues bueno, forma parte un poco ya del siguiente, bueno, de los entornos que se están haciendo. Un poco cómo entrar en el mercado de Portugal, ¿no? Si realmente os estáis animando a entrar en ese mercado, he puesto aquí una hoja de ruta, por así decirlo, unos 8 puntos que yo personalmente son los que aplico a la hora de abrir un nuevo mercado. Para que os hagáis una idea, hemos trabajado con cientos de empresas diferentes, sectores diferentes, servicios, productos completamente diferentes el uno del otro.
y prácticamente esa hoja de ruta siempre es la misma, ¿no? La amplío un poquito para que entre en todos los entornos, pero bueno, primero hay que hacer ese análisis de mercado, ¿no? A ver dónde podemos ofrecer ese servicio, si realmente hay demanda, ese producto y las necesidades de ese mercado. Luego hay que establecer esa estrategia de entrada bien directa o una joint venture, ¿no? Si tenemos, pongámonos en situación, estamos fabricando, no sé, se me ocurrió papel higiénico, no sé por qué, pero bueno, estamos fabricando papel higiénico y queremos entrar en Portugal. Pues es mucho más difícil hacerlo de una forma directa que a través de un distribuidor ya nacional o local del norte de Portugal y que lo pueda hacer por nosotros, ¿no? Ya tiene la logística establecida, ya tiene los clientes establecidos y a la hora de vender este producto, pues lo tendríamos más sencillo, ¿no? Os pongo, por ejemplo, de nuevo el ejemplo de esos pellets. Por poner un ejemplo, ¿no? Si se quiere abrir ese mercado de Portugal, eh, ¿por qué vamos a rompernos la cabeza con toda la parte logística, ese mercado nuevo o buscar esos clientes de forma individualizada cuando podemos crear una joint venture con una entidad de allí que ya lo pueda hacer por nosotros, ¿no? Obviamente los márgenes se nos van a diluir, pero los riesgos también. Y en una empresa son muy importantes cómo controlamos esos riesgos. Cumplimiento normativo y legal. Obviamente hay que asesorarse muy bien allí en Portugal con la asesoría o con la parte legal que corresponda y no cometer ciertos errores. Es muy importante, ya no solo para Portugal, sino para cualquier país, adaptarse a la cultura. ¿Vale? Am, Hay culturas a las que les puede resultar bastante chocante lo directo que podamos llegar a ser los gallegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que medir mucho porque el mercado son ellos y nos tenemos que adaptar a ellos. El mercado nunca se va a adaptar a nosotros, ¿no? Entonces, hay que saber cómo modificar pues ese speech de venta que podamos tener o ese producto, adaptarlo a ese mercado o ese servicio, ¿no? No es lo mismo ofrecer un servicio en España o en Galicia que ofrecer un servicio en Portugal. Y eso va de la mano de esa adaptación, de esa cultura también, ¿no? Entonces, bueno, dije el ser esa actitud tan directa de que podamos tener los gallegos, pues eh, por poner ese ejemplo, ¿no? Luego ese desarrollo de esa red comercial, ninguna empresa funciona sin red comercial ni sin comerciales, porque si no, cualquier persona de la empresa tiene que asumir ese rol, pues si no, no funciona, no existe, ¿no? Y bueno, eso bien se puede hacer de forma directa o indirecta. Luego el marketing, podemos tener, pongámonos en la situación, una página web que nos guste mucho aquí en España o que esté atrayendo tráfico, pero realmente para Portugal es muy importante esa imagen digital, pues hay que adaptarlo, ¿no? Hay que crear contenido en portugués, etcétera. Eso ya son cosas de marketing digital, pero bueno. Luego ya es más complicado justamente de la misma forma que es presentarnos a una licitación en un país vecino, lo es acceder a esos incentivos gubernamentales, pero bueno, eso no quiere que no se pueda acceder a ellos, ¿no? Eh, y luego la monitorización y adaptabilidad. Hay que siempre estar conscientes de cuánto nos estamos gastando abriendo ese mercado, cuánto vamos a ingresar. No se puede abrir un mercado nuevo, por muy grande que sea la empresa o por muy pequeña que sea la empresa, si no se tiene una cantidad destinada a ese mercado y cumplir con esos números a rajatabla, ¿no? Y eso hay que hacerle un seguimiento constante a todo lo que estemos haciendo en esos nuevos mercados. Y bueno, luego vienen los datos curiosos, pero bueno, un poco eso es. No sé si queréis poner un ejemplo encima de la mesa de yo tengo este producto, yo tengo este servicio para hacer ese pequeño ejercicio de cómo lo llevaríamos a cabo. Si lo queréis compartir, pues lo hacemos.
Y si no, lo otro que quería comentar es que antes dije lo de las licitaciones, que es más difícil. El que sea más difícil no quiere decir que no se pueda hacer, ¿vale? Eh, de hecho, hay una plataforma europea para licitadores que nos permite tener acceso a todas las licitaciones de la Unión Europea. Así como en España tenemos la Place, que es una plataforma que lo unifica todo en una, porque sí, Galicia tiene su propia plataforma, el País Vasco o Andalucía, por poner un ejemplo, pero todo se centraliza dentro de esa Place y lo mismo pasa con esa plataforma a nivel europeo, ¿no? ¿Cuáles son esos inconvenientes que vamos a tener? El idioma. Estar en portugués, obviamente, y hay que presentarlo en portugués y hay que sabernos adaptar a ellos. Y la solvencia técnica, la solvencia económica, se puede justificar de formas muy similares a como se justifica en España, ¿vale? Es otro de los motivos que también nos puede dar cierta incertidumbre a la hora de querer licitar en un mercado nuevo. Eh, y bueno, estos datos curiosos que ya los fui soltando a lo largo de la conversación. Eh, y es que de verdad que me parece muy interesante cómo un solo evento que se hace en Lisboa, pero es un evento enorme, ¿no? Que es el Web Summit, atrae a miles de startups que han puesto allí su sede fiscal. Es una barbaridad, ¿no? O que en Portugal es uno de los líderes europeos con más de un 60% de energías renovables dentro de su consumo en producción. Luego, los miles de millones que ha generado la Golden Visa, el turismo, que supone el 16% del PIB, que Portugal es uno de los mayores productores de vino, todos nos podemos hacer la idea, y que producen más del 50% del coche del mundo. Es otro de los datos un poco curiosos que quería compartir con vosotros. Y bueno, un poco esto es esa presentación del país, que de verdad podemos entrar más en detalle en algún proyecto, no sé cómo vamos de tiempo. Eh, ¿Sí? Hemos pasado un poco de tiempo. Ah, bueno, perdón. Muy bien, claro. Vale. Ok. Genial, fantástico. Pues muchísimas gracias. Te lo devuelvo. Nada, muchas gracias por estar aquí. Como decíamos al principio de la jornada, en la presentación, está con nosotros Manuel Rocha de Josmar, Ingeniería de Proyectos Marinos, y Rafael López de Frimarte, Frío y Marítimo y Terrestre. Y bueno, para empezar, nos gustaría que nos contaseis un poco vuestra experiencia en el mercado portugués y cuál es la actividad de vuestra empresa. Hosmar es un conjunto de dos empresas, dos negocios, aunque paralelos, diferentes. Hacemos maquinaria estándar, todo que es para pescado. Y por otro lado, tenemos un negocio diferente que es todo lo que es maquinaria, pero a medida. Es decir, sí que podemos englobar las dos tipos de maquinarias, unas veces sí, otras veces no, y se complementan unas con otras. Hacemos fábricas de pescado en tierra y también hacemos en barco. Es decir, nuestra actividad, el 95% es todo pescado, aunque abarcamos también un poco de pollo y alguna verdura también, pero básicamente el 95% es pescado. Y somos una empresa que hace el proyecto, desarrolla todo el proyecto y construye maquinaria y hace la instalación también. Hacemos todo digamos, el proceso. ¿Y cuál es vuestra experiencia en el mercado? A ver, casualmente, yo soy el responsable del mercado portugués. Soy portugués, con lo cual eso La ayuda ventaja. un poco. Claro. Hasta el 2014, la empresa eh, tenía varios project managers, pero los proyectos entraban y se distribuían aleatoriamente. Hasta que en 2014, que teníamos un portugués, pero que residía en Portugal, que era nuestro, digamos, enganche en el mercado portugués, se jubiló y por mayoría me echaron a mí para Portugal. Y entonces desde el 2014 hasta ahora, ¿vale? Pues solo trabajo en el mercado portugués.
Es diferente, somos parecidos, pero hay ciertas, eh, digamos, hay un trato un poco diferente, porque yo pude trabajar España, Sudamérica, Sudáfrica, pude trabajar todos estos mercados antes de llevar Portugal. Y bueno, es diferente. Yo, a ver, no puedo tampoco explicar muy bien porque para mí es algo natural, porque yo he vivido en Portugal hasta, yo nací en Oporto, bueno, en Matosinhos. Estábamos hablando de Leixões, que no sabíamos hablar la palabra. Yo nací en Matosinhos y vine para España en el 88, con lo cual soy portugués de nacionalidad, pero gallego de adopción, porque llevo 30 años aquí o más. Y, y efectivamente, no sé distinguir mucho el gallego del portugués. Lo que sí notamos es que a partir de Coimbra hacia el sur hay una diferencia, como también existe en España, ¿no? Es decir, las personas son diferentes. Eh, no sé si por la zona donde residen, pero el trato generalizado en Portugal para mí es ótimo, ¿vale? No puedo decir lo contrario porque evidentemente que hay excepciones, lógicamente, siempre hay, pero a nivel de trato yo me siento completamente integrado, aunque estoy fuera de Portugal, como dije, desde el 88 y la experiencia es buena. Ujú. Y Rafael, cuéntanos un poquito de Frimarte y cuál es vuestra actividad en este mercado. Ujú. Bueno, nosotros somos una empresa que diseñamos y construimos instalaciones de frío industrial. Trabajamos con la industria, es decir, nuestro cliente no es el cliente final, no es una red de distribución, sino que es la industria que luego vende sus productos. ¿Qué quiero decir? Que tenemos es un mercado muy especializado, muy técnico, y entonces al final nuestra entrada se produce por capacidad técnica. Para conseguir una idea de nuestros clientes, pues son clientes tipo Pescanova, por decir algo, ¿no? Todo el mundo que tiene que procesar alimentación o que tiene que congelarla, sea terrestre o sea marítimo. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, estando aquí, Manuel, la verdad es que yo creo que ya sobramos casi todos, ¿no? Porque tú conoces perfectamente los dos mundos, eres de los dos mundos, y a lo mejor por eso no encuentras diferencias, ¿no? Eh, yo creo que para nosotros tenemos también mucha experiencia y hemos visto muchos mercados, Latinoamérica, Europa. El mercado portugués, yo creo que para los gallegos especialmente, más que para el resto de los españoles, es un mercado natural, absolutamente natural. Eh, no hay ningún problema en el idioma, no lo hay, porque efectivamente son idiomas diferentes, pero los portugueses son gente extremadamente educada, y entonces ellos se esfuerzan por hacerse entender y porque les entiendas. Y en cualquier caso, con los gallegos es muy sencillo, porque terminamos hablando, bueno, más que portuñol, Portugal, ¿no? Una mezcla de portugués y gallego y te entiendes perfectamente. Eh, necesitan un trato cercano, lo estábamos comentando ahora, ¿verdad? Tú vas a trabajar al norte de Europa y, oiga, trabaje usted, váyase y déjeme en paz, que a las 5 tengo que marcharme y el fin de semana no se le ocurra llamarme y no sé qué, no sé cuánto, va usted. El portugués necesita construir una relación profesional a partir de la relación casi personal. No al revés, ¿no? Tú con un alemán construyes una relación personal, sí, después de 25 años, después de que se sabe cuándo, con un portugués no. Tú, si eres capaz de construir una relación personal, lógicamente son negocios, tendrás una relación personal. Entonces, al final, desde mi punto de vista, que no soy nadie más que hablo de experiencia de más de 25 años, pues es un mercado natural, para los gallegos especialmente. O sea, yo creo que es más fácil, tenemos más diferencias con un valenciano, por ejemplo, mentalmente, con un levantino, con un mediterráneo en general, que con un portugués del norte, de Coimbra para arriba. Bueno, pues ya que tienes tú el Me micro. gustaría aportar una cosa. Como Rafael estaba diciendo, hacemos cosas tan concretas y tan técnicas, ¿no? Que es muy importante el trato muy cercano, porque, a ver, estamos hablando de, por lo menos en nuestro caso, yo soy project manager, y vemos que cuando estás elaborando una planta,
el trato tiene que ser muy, muy, muy cercano, porque aunque en Portugal existen muchas plantas de pescado, todas son diferentes, porque cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de entender el flujo de sus productos, y entonces tiene que haber un contacto muy directo y muy cercano, y, y eso es quizás el mayor problema, porque tenemos que hacer más kilómetros, porque tienes que estar más con el cliente, porque son detalles muy concretos cuando desarrollas una planta. Y es muy importante entender o perceber, digamos, o diríamos en Portugal, qué es lo que realmente él quiere, porque las empresas en Portugal ah, son, del pescado estoy hablando siempre, son muchas, pero casi todas pequeñas y casi todas familiares, donde casi siempre hablas o con el dueño o con el hijo o la hija del dueño, siempre. Y aunque después existe el apoyo, digamos, técnico de sus colaboradores internos, es muy difícil tener una reunión para tomar ciertas decisiones que no esté implicado la propiedad. Es muy difícil. Por eso requiere ese trato muy personal. Por dar un ejemplo, este mismo sábado me llamó un cliente, sábado, portugués, que estaba en la lanzada y que quiso que yo fuera a comer con él. Y fue así. Fui. Sí, Podemos decir que cuando se eleva la negociación a un nivel más técnico, las barreras culturales desaparecen, ¿no? Hay quizás una cercanía mayor. a ver, es evidente, como en todos los países, como pasa en España, que se valora que la persona con quien estás hablando sea de la misma nacionalidad. Pero no es un hándicap no serlo, ¿vale? Evidentemente que hay ciertas palabras que llevan a error, mínimas, pero yo creo que lo más importante es entender que la vida, digamos, el día a día portugués es muy diferente del español, sobre todo en los horarios. Eso ya hay que entenderlo. El estar en una planta y a las 12:30 paramos para ir a comer, eso en España sería casi imposible, ¿no? Porque vamos a comer mucho más tarde, ¿no? Casi siempre tenemos horarios partidos, no hay jornadas de 7 a 3 ni de 6 a 2, es casi siempre el partido. Hay que entender que a las 12:30, una más tardar, hay que ir a comer. Y es muy raro que después de las 5 o 6 de la tarde, salvo que el trato ya sea muy, 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 muy fluido, casi siempre a las 5 o 6 de la tarde dejamos de tener clientes. Bueno, ¿Y cómo nos perciben los portugueses a los españoles y en particular a los productos españoles? Bueno, yo no soy muy indicado para responder a eso porque tengo familia, tengo mitad de familia, tengo una mujer española, dos hijos que son medios españoles, medio portugueses. Yo percibo que todos mis amigos, porque mayoritariamente mis amigos son portugueses, porque vine para aquí ya con una edad avanzada, eh, tratan muy bien a toda mi familia y puedo decir que cualquier técnico nuestro que vaya a Portugal, nunca ninguno tuvo ningún tipo de queja por trato. Sí que es cierto que, un poco decía Rafael, somos un poco más pausados hablando, no tan acelerados, pero bueno, yo creo que eso es una cuestión de ir adaptándose, pero nosotros estamos trabajando bastante en Portugal y la verdad que no tenemos problema ninguno somos bien recibidos, porque al principio a mí también me consideran español, y somos bien recibidos y jamás tuvimos ningún problema, no, de Rafa- norte a sur. Rafael, cómo se perciben los productos gallegos y los negocios con los españoles? Pues esto es un poco como todo, ¿no? Eh, cuando vas a... ¿Existen prejuicios de algún tipo sobre los españoles? No, yo no los he notado. Sí que existen prejuicios de los españoles a los portugueses. Entonces, es un poco como todo. Cuando vas a un sitio tienes que tener la humildad, la... no sé qué más, pero de entender, de aprender, de aportar, de escuchar, ¿no? De que te enseñen y de que te guíen, no de dirigir tú. Y sí que sucede un poco lo que pasa también a veces con los españoles en Hispanoamérica, ¿no? Que hay gente que llega
pensando que aquello es un patatal, que es una no sé qué es lo que sea, ¿no? Y evidentemente eso pues se percibe por el local y no gusta. Y también pasa a veces eso en Portugal con algún... Yo creo que no en general desde Galicia, yo no me... Pero sí que cuando tienes confianza, cuando comentas, pues te das cuenta y te dicen este tipo de cosas. Fuera de eso, bueno, pues se perciben perfectamente, ¿sabes? O sea, si aportas una solución, si das una solución, es lo que necesitan, es lo que buscan, es lo que quieren. Y si además eres capaz de, o al contrario, si eres capaz de establecer esa conexión y aportas solución, pues es lo que están buscando. Es lo A que mí me están buscando. gustaría comentar que la percepción es muy natural. O sea, no es que haya una percepción positiva o negativa, sino que es muy natural, ¿no? Es como si nosotros nos dicen que hay un proyecto de A Coruña o un producto o un servicio que nos están ofreciendo, no lo percibimos ni de manera positiva ni de manera negativa, ¿no? Es muy neutro, por así decirlo. En cambio, por ejemplo, comparándolo con cómo nos perciben en Latinoamérica, es completamente diferente, ¿no? En Latinoamérica sí que hay una estima muy positiva a productos o servicios españoles, eh, y se esperan de ese producto, de ese servicio, muchísimo, ¿no? Mucho más de lo que realmente se puede estar ofreciendo, porque tienen esa mentalidad de producto europeo, desarrollo europeo, mentalidad europea, etcétera, y sí que se sobreestima, por así decirlo, desde Latinoamérica. Pero desde Portugal es completamente neutro, por así decirlo, ¿no? O sea, podemos estar vendiéndole un producto a alguien de Ourense y va a ser la misma reacción que a alguien del norte de Portugal, ¿no? Sí que es verdad que el sur de Portugal ya es diferente. Ahí sí que entran muchas otras cuestiones que seguramente que vosotros lo podéis definir mejor que yo, pero bueno, eso sí que lo quería aportar, ¿no? La diferencia que puede haber con cómo nos perciben desde otros entornos a que la percepción en Portugal es bastante nula. Eso es positivo, por así Pero ¿qué decirlo. pasa con el sur de Portugal? ¿Qué son? ¿Más europeos, más cosmopolitas? ¿No son tan No me quiero cercanos? meter. No, son diferentes como puede ser un gallego y un andaluz. Es decir, tienen una forma de pensar diferente, son portugueses igualmente. Bueno, ya no hablemos de Madeira o de los Azores, que al final son personalidades diferentes, pero yo jamás tuve ningún tipo de problema con nadie en el sur de Portugal. Tenemos muy buenos clientes y jamás tuve problemas, pero se nota a diferencia de las personas, ¿no? Ya. La forma de hablar ya es diferente también, aunque no tenemos lenguas diferentes, pero sí tenemos formas de hablar diferentes, ¿no? Aunque la lengua es la misma. Pero sí que es cierto que a mí me cuesta, soy portugués, y me cuesta hablar con una persona de Azores, por ejemplo. Sí, sí, a veces, mientras que No tanto. mientras que con el norte de Portugal te entiendes perfectamente hablando un gallego, un portugal, Sí, como nos claro. decía Rafael, a lo mejor a veces te vas al Algarve y te es más fácil hablar en inglés y entenderte en inglés que en gallego. Porque hablo más rápido. Eso yo creo que España tiene el mismo problema. A medida que vamos bajando, las personas, la lengua es la misma, pero hablo más rápido. Eso es cierto. Pero nosotros nunca tuvimos. Es cierto que también estamos en un sector del pescado en que las empresas portuguesas de pescado trabajan el 80% del producto con España. Vienen a buscar pescado a Vigo. Con lo cual, la relación entre Portugal y Galicia es total, porque casi todo. Perdona, Manuel, y a lo mejor, fíjate, a lo mejor estamos dando la sensación, bueno, muchos, seguro que todos conocen Portugal, ¿no? No estamos hablando de que sean diferentes en el sur, es que somos más próximos al norte, esa es la clave, ¿no? No es que haya una diferencia, no, la cuestión no es esa, ¿qué pasa? No es que pase nada, no pasa nada. Haces negocios también como con los del norte, pero es cierto que con el norte tienes una proximidad mayor, es algo muy natural, es algo muy natural. Entonces yo creo que esa es un poco Es como seguir clave. trabajando en Galicia un poco. Sí, Exacto. sí. Lo han dicho mejor que yo. Sí. Sí, creo que eso es un poco la clave, ¿no? Y sobre regulaciones e impuestos, que Andrés pasó así el tema un poco por encima, pero nos gustaría que nos profundizaseis un poco más. Había empresas ahora en el café que nos lo preguntaban, qué pasa con las regulaciones y los impuestos en Portugal. Cualquier venta que hagamos está exenta de IVA. Eso nos puede beneficiar a la hora de vender nuestros productos o no, porque realmente las empresas son recaudadoras del IVA y tampoco te va a hacer más.
evidentemente, Portugal, España no tiene IVA, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de proyectos grandes, esto nos favorece bastante, ¿no? Porque aunque casi el 80% de la inversión que se está haciendo en el pescado es bajo subvenciones, ¿no? Está el Mar 2030, ahora que hablasteis antes, sí que es cierto que cuando son subvenciones que primero hay que pagarlas, solo después se recibe a 2 meses vista, a 3 meses vista. Bueno, no sé concretamente el plazo. Y claro, si estamos hablando de un proyecto de 2 millones de euros, claro que el IVA es un valor importante y es un dinero que no hay que adelantar. Es cierto que si tuviéramos que pagar el IVA, después lo recuperaríamos. Bueno, pero si no lo tenemos que adelantar, pues es, digamos, una más-valía para, para los que estamos intentando vender en Portugal. Es una más-valía. Para mí es algo que siempre, porque nosotros tenemos muchos partners de otras empresas que también están en el pescado y que no son, muchas de ellas son españolas también, pero tienen sede en Portugal y si se vende desde Portugal tienen que pagar el IVA. Y siempre ese por qué. No me podrías facturar desde España porque así no pago el IVA, porque se recupera, pero no lo pago a priori. Yo creo que es una ventaja, ¿vale? Y eso es una ventaja sobre empresas locales, claro que sí. Pero bueno, ahí Rafael es más de economía. Rafael es más de ¿Sabéis cuál es economía. el impuesto local en Portugal? Bueno, su IVA ahora mismo El para productos de 25. consumo es 25. Luego, para empresas hay diferentes Sí, sí, impuestos. sí, bueno, como nosotros, pero Pero para la compra de maquinaria es siempre el 25. Nosotros tenemos una filial en Portugal Ujú. y trabajamos a veces desde la filial, a veces desde aquí, en función de diferentes cosas, ¿no? La filial es más una estrategia comercial, pero fuera de eso no hay ningún inconveniente fiscal, legal, jurídico que no pueda haber en España. Es más, al final en España vas a trabajar al País Vasco y te vuelves loco con cuestiones locales o de tasas locales o de legalizaciones o de altas en industria, etcétera, 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 ¿no? Casi tenemos más problemas, casi no, tenemos nosotros en España que yendo a Portugal. ¿y qué recomendaríais a las empresas? ¿Distribución directa en Portugal o trabajar con socios locales? Depende Bueno, del sector y la actividad, al final, quizás, ¿no? como decíais esta mañana, sí, hay que estudiar el mercado, ¿no? Porque cada mercado tendrá su forma o sus varias formas, que algunas, que todas serán válidas. No hay, yo creo que lo importante es que no hay una restricción a ninguna de esas formas. Es posible contratar agentes, es posible contactar con distribuidores, es posible crear una filial porque tampoco es complicado, es posible atender esa filial localmente, es posible contratar personal localmente. Es decir, no tienes un problema como en otros países que no tienes personal cualificado, que no tienes... Ahí puedes hacer lo que necesites o lo que escojas en función de tus necesidades, de tu mercado, de tus objetivos. O sea, es posible hacerlo. Con lo cual, pues depende, ¿no? Nosotros ya digo, tenemos una filial, una sociedad portuguesa porque nos interesa comercialmente, no tanto operativamente, pero sí comercialmente, y la tenemos. Bueno, nosotros, el anterior, digamos, técnico que teníamos en Portugal, no era empleado de Hosmer y trabajamos con él como si fuera una filial nuestra. Bien, es cierto que nuestro ¿Sería la tipo, figura de un agente comercial? sí, sí, y funcionó bien siempre. ¿Qué pasa? Que siempre teníamos nosotros que estar por detrás con la parte del proyecto, para desarrollar el proyecto, toda la parte técnica. Sí que es cierto que nos entregaba toda la documentación, pero quien desarrollaba el proyecto éramos nosotros. Y una vez desarrollado el proyecto, él tenía su presupuesto y lo iba a vender. Pero siempre se vendió con nuestra marca, es decir, siempre fuimos nosotros directamente a instalar porque él era una persona. Ahora, bueno, esa figura no está y nosotros hacemos el proyecto desde el principio, desarrollamos el proyecto, después tenemos parte comercial. Nosotros trabajamos un poquito al revés. O sea, el project manager es el que va a la empresa y el comercial puro, el que valora
prácticamente está en la oficina. Y a verdad que siempre nos funcionó bien de las dos maneras. Inclusive hemos subcontratado para instalación personas locales. Para mí No pasa como en otros mercados que es imprescindible tener un socio local para que tener no, una fiabilidad con no, esos no, porque compradores. básicamente también, por ejemplo, nosotros, como dije al principio, tenemos dos negocios, que es uno es al medida, no hay necesidad ninguna, no tuvimos la necesidad de tener una persona o un distribuidor. Para máquinas estándar podríamos tener, como tenemos en otros países, en Sudamérica o en Turquía, Grecia, sí que tenemos una persona que puede representarnos o ser nuestro distribuidor, porque estamos hablando de un catálogo de 20 máquinas donde solo tienes que escoger qué pescado quieres hacer o nosotros podemos apoyarlo técnicamente. Pero estamos hablando de máquinas concretas. Cuando estamos desarrollando proyectos desde el principio, mm, podríamos tener un distribuidor. Sería, en Portugal nunca tuvimos esa necesidad. Cuando salimos a un mercado internacional, a un mercado nuevo, se abre una posibilidad de conseguir nuevos clientes, pero también surgen nuevos competidores. Cuando llegamos a ese mercado portugués, ¿cómo son los competidores? ¿Es una competencia muy agresiva? ¿Es igual que en Galicia, que en España, más o menos? Bueno, nosotros, la verdad que Hosmar, eh, el 80% de los competidores que tenemos son españoles. Porque a nivel local en Portugal no hay muchas empresas que se dediquen a lo que nosotros hacemos. En la parte de la maquinaria no hay ninguna. En la maquinaria a medida sí que hay algunos locales, pero cuando se habla de proyectos un poquito mayores, no compiten con nosotros. No tenemos esa rivalidad. Tenemos con españoles y con gallegos, sobre todo En Portugal. en Portugal. Los tenemos de vecinos. Sí, y vosotros, Rafael, Sí, cómo percibís la competencia? un poco lo mismo, ¿no? Es cierto, y esta es nuestra percepción, Portugal es un mercado un poco más de bajo precio, ¿no? Hay una mayor competencia en coste. Eh, y también hay menos empresas que tengan, pues son más pequeñas, que tengan un muy alto desarrollo tecnológico. Hay menos empresas. Entonces, al final, nuestro nicho un poco natural es la parte alta del mercado, que es más pequeña, y la parte que no es la alta, la otra, pues la media, digamos, pues ahí sí que tienes competencia pues con más agresividad en precio. Pero bueno, como en todas partes, ¿sabes? Como en todas partes. ¿Por qué viene dado esto? Porque al final los costes laborales son un poco más bajos, Pues claro. entonces todo es un poquito más bajo, todo es un poquito más bajo, ¿no? Pero por lo demás es igual que en todas partes. Yo quiero añadir una cosa y es que em, justo ayer estaba viendo las 100 empresas más grandes de Portugal. Para que os hagáis una idea, de las 10 primeras, el 60% eran de fuera. Solo el 40% eran nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no hay tanta competencia nacional como puede haber en otros mercados. Cuanto más grande es el mercado, más competencia nacional hay. Cuanto más pequeño es el mercado, menos competencia nacional hay. Eh, y desde aquí nos permite un abanico enorme de posibilidades y como yo creo que es un ejemplo perfecto del mercado, la competencia probablemente sea nacional y no local, ¿no? Porque si ellos ya tienen un mercado nacional muy desarrollado con muchas importaciones y también hay entornos muy desarrollados ya que no va a haber cabida para que llegue un competidor de fuera. Entonces, si hay mercado en Portugal para una empresa desde aquí, seguramente la competencia vaya a ser de fuera. Si no hay mercado, es porque ya hay una empresa nacional muy establecida que no va a permitir que venga alguien a competirles. Es un poco como... Es que es difícil. A nivel de Portugal, con el valor que tiene, digamos, un operario, es muy difícil conseguir justificar una inversión. Bien es cierto que hay más inversión en Portugal con las subvenciones y por actualización que propiamente dicho para conseguir justificar lo que estás invirtiendo, porque el mundo del pescado sobre todo el embalaje, está constantemente cambiando y obliga
a estar creando líneas nuevas constantemente. Y claro, no es por el valor del salario, que también, ¿no? Pero es más también por actualización. Entonces, son mercados que en Portugal yo lo noto, que les gusta actualizar sus empresas, porque tenemos toda la costa que está llena de fábricas de pescado fresco, por ejemplo, pequeñitas, pero les gusta actualizar. Bien es cierto que decía Rafael y tiene razón, les gusta mucho el precio bajo porque por la razón de que los salarios hay que justificarlos, ¿no? Y es un poco más por ahí, sí. Ujú. ¿Y cómo son negociando? En este sentido me refiero a si siempre van a estar esperando un descuento final, si les vale un comercial o van a querer relacionarse con el CEO de la empresa o con un perfil muy elevado que tenga capacidad de decisiones, si son lentos, si vamos a tener que hacer muchas visitas a Portugal antes de conseguir la venta o realmente si realmente tienen interés no le van a dar más vueltas. ¿Cómo son en este sentido negociando? Por el trabajo que yo hago, tengo que hacer muchísimas visitas anteriores a tener un presupuesto, digamos, ¿no? Pero a partir del momento que el presupuesto está encima de la mesa, es cierto que son peleones, ¿eh? Son peleones, les gusta apretar, apretar pero bueno, era un poco derivado de la pregunta anterior, es que el mercado es el que es, ¿no? Los salarios son los que son y las empresas pues tienen esa dificultad para poder hacer inversiones, por eso el 80% de las inversiones son todo con subvenciones, ¿no? Pero casi siempre, o por lo menos una gran parte de los negocios se pueden tratar, si no directamente con la propiedad, un hijo, una hija, un sobrino, Ujú. casi siempre hay alguien involucrado en las Eso conversaciones. por parte de ellos, Sí. pero ¿necesitan, digamos, un interlocutor al mismo nivel o podemos ir con la red comercial sin... Hay clientes y clientes, eso es como todo. Yo tengo clientes en Portugal que les gusta que nuestro gerente esté sentado a nuestro lado para cerrar el proyecto. Sí, es cierto, hay algunos, pero no podría generalizar, no. Va. No. Sí, al final yo creo que ellos quieren que estar con con la persona que decide, ¿no? Eso es lo que quieren. Y el que decide, en el caso de ellos, es la propiedad porque están muy presentes y en nuestro caso, pues puede ser el que esté asignado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, sí, hay una cuestión protocolaria que a veces necesitan, ellos son más protocolarios, más educados, más, les gustan más esas cosas, están más acostumbrados. Pero bueno, Diferente. nada diferente, nada que haya que adaptarse, no son árabes que tengas que, o sea, nada extraño, ¿no? Vale, y nada, por último, ¿qué recomendaciones le daríais a las empresas? Tenemos empresas aquí que todavía no han tenido ninguna actividad con Portugal o sí que la han tenido a través de alguna empresa española. ¿Y qué recomendaciones le daríais así ya para finalizar y dar paso a la ronda de preguntas? Mira, ya que tengo el micrófono, yo creo que esto es como todo, ¿eh? Hay que hacerlo, no hay más. Es como ir a vender a Orense, a no sé dónde. ¿Qué sucede? Bueno, pues ahí cada uno es cada uno y cada uno tiene sus prioridades o su forma de hacer las cosas. Desde luego, tener un plan es fundamental. Tener un plan, qué es lo que vamos a hacer, por qué, de qué manera. Y a partir de ahí no es más difícil vender en Portugal o más, no más difícil, más complicado, no hay más barreras que vender en cualquier otra parte de España. Mm. Y, y es un mercado muy agradecido porque es un mercado muy fiel. Una vez que tienes un cliente, el cliente está contento, el cliente quiere seguir contigo, no quiere cambiarte. Y es un poco una decepción que, que le falle, no que le falles, que las cosas se tuerzan por el motivo que sea, porque él tiene y nada más, ¿no? El inconveniente, pues es, el inconveniente no, hay que saber que es un mercado un poco más de coste y que sus hábitos de pago también no son los hábitos de pago de los alemanes, ¿no? El día 5 es el día 5,
Bueno, los AMEAs tampoco son ya lo que eran, ¿eh? Para ellos el día 5 puede ser el día 15 y no pasa nada. O sea, no es que no estoy haciendo nada extraño. El día 5 es el día 15 y ¿qué pasó? No pasó nada, ¿sabes? Y a lo mejor para nosotros no lo sé. Pero bueno, son estos detalles muy pequeños, ¿no? Yo creo que son los mercados más agradecidos que hay, donde uno puede estar más satisfecho, más feliz y hacer negocios más tranquilo. Bueno, yo voy a generalizar, porque claro que hay casos, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que es un mercado muy agradecido, como decía Rafael. Son gente humilde, evidentemente, a excepciones, como todo. Y, y son personas que son comprensibles también, es decir, son nosotros que hacemos instalaciones, reparaciones, claro que si es una avería grave, va a insistir para que estés, pero quitando cosas muy especiales, creo que es un mercado sencillo. Ahora, hay que adaptarse un poco a su forma de ser, de relacionarse y poco más. Mm, Y un poco decía Rafael, y creo que es el punto más importante, es que si no fallas, es muy difícil que te cambie. Tengo cerrado proyectos de mayor valor que mi competencia solo por la fiabilidad que tiene el cliente. Claro que no puede ser el doble, ¿no? Pero, a ver, un 5%, un 10%, tenemos cerrado proyectos así. Y allí no es fácil porque el coste es muy importante. Sí, sí, Eso claro. tiene que ver un poco con su fidelidad, con su tranquilidad, con su... No sé. Pues damos paso a la ronda de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta aquí en sala, ¿no? Y en online tenemos alguna, Andrea. Yo quería nada más que Sí. preguntarles. Te paso perdona, te paso el micro si no te escuchan online. Vale. Ok. Soy Andrea Gradín de AGP Fisquality, somos una empresa consultora en temas de inocuidad alimentaria y entonces, bueno, trabajamos ahora fundamentalmente, bueno, venimos trabajando desde hace 1 año y medio o 2 con buques de pesca, ¿no? Y les llevamos un poco, que tienen bandera portuguesa, y les llevamos un poco la parte sanitaria. Y sí que nos estamos encontrando, si bien es cierto la amabilidad del país portugués es impresionante, nos estamos encontrando con que la administración es un poco lenta a la hora de, bueno, pues revisar los procedimientos, le da muchas vueltas a las cosas. Y no sé si es una sensación nuestra o es algo que también vosotros, que me imagino que si montáis factorías y de pesca, o vosotros que podéis hacer también montaje de temas de frío, calibraciones y esto, os habéis encontrado también un poco con lo mismo, como que muchas vueltas, muchos meses, vemos así un poquito, sobre todo más de la mitad de Portugal hacia el norte. No sé si esa es también vuestra sensación. Bueno, yo puedo hablar que a nivel de, por ejemplo, sanitarios son muy exigentes, eso es cierto. Y la verdad, sobre todo en las fábricas nuevas, ¿vale? Eh, a tramitación es probable que, porque Portugal está dividido en tres zonas, norte, centro y sur. Y es cierto que hay diferencias entre las tres zonas. Lo que no es válido en el centro es válido en el norte. Y entonces son como pequeñas delegaciones. Porque nosotros al instalarnos siempre tenemos un dilema que es la seguridad y la sanidad. Es decir, si yo protejo las máquinas, vale, después es difícil limpiarlas. Entonces tenemos ese, y es cierto que hemos encontrado dificultades a nivel eh, sanitario, pero después a nivel burocrático, que creo que era la pregunta, eh, no te puedo ayudar mucho. Es cierto que las subvenciones en Portugal, por ejemplo, ahora el día 15 acaba la segunda convocatoria del MAR 2030 y no se espera que salga hasta antes del verano del año que viene. Pero por lo que yo sé es que lo ven con lupa. Entonces, no sé si es por eso que tardan o si es porque no tienen gente para trabajar, que puede ser también. No,
Sí. ¿O es que ven todo con tanta lupa ellos y después eso va a Lisboa? Entonces Lisboa tiene que dar otro punto de vista y tal, que sí que... Yo creo que a nivel sanitario está dividido en 3 zonas y son, digamos, autónomos. Bien es cierto que muchas veces hay que saber, como en todos los países, el botón que hay que tocar. No sé si Rafael. Sí, mire, nosotros trabajamos con la administración tanto en España como en Portugal. Trabajamos con la Mariña portuguesa, con la Armada portuguesa, trabajamos con la Armada española también y al final no encontramos grandes diferencias. La mayor diferencia es que llevamos 30 años trabajando con la Armada española y cuando cambian al almirante, pues llega otro y lo conocemos y tardamos tal y cual. Entonces, pues sabes dónde tocar sin que signifique nada esto, ¿eh? Me refiero a que en vez de estar despistado, vas al sitio que tienes que ir. Y nos pasa lo mismo con la administración portuguesa. Yo no creo que sea más lento o más burocrático o más tal. Nosotros hemos percibido eso. Más allá de que son administraciones, de que tienen sus procedimientos, de que tienen sus procesos, pero tienes la misma accesibilidad vía concursos, vía plataformas, vía todo. Y es cierto pues que te viene bien conocer a la gente que está manejando la situación porque como todos somos humanos, pues pueden, sin que signifique nada, repito, pero pueden solucionar tu expediente hoy o mañana. Fuera de eso, no, yo no veo ninguna otra diferencia, la verdad. Y por eso quizás lo que comentabas de tener quizás un partner allí facilite las cosas a la hora de, bueno, pues de tocar en la puerta adecuada, ¿no? Todo depende del sector, ¿no? Pero justamente en concreto en lo que, a que tú te refieres, si tienes a alguien que ya tenga esa experiencia en el mercado, que ya venga de ese perfil, pues es mucho mejor, ¿no? Pero esto se puede también trasladar a cuando vas a contratar a una persona para un equipo. Normalmente prefieres contratar a alguien que ya sepa hacer ese trabajo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Prefieres tener a alguien que ya haya estado en esos procesos, que ya conozca cómo se hacen las personas que están ahí dentro. Oye, para llamarles, ¿no? Oye, mírame esto, por favor, que llevamos 3 meses esperando o lo que sea, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Pero eso es un poco como lo que decía, ¿no? Si vas a contratar a alguien, ¿a quién prefieres? Pues al que ya tiene conocimiento de ese mercado que el aventurarte tú a hacer ese trabajo en concreto, ¿no? Eso totalmente. Yo quería aportar algo, porque yo no trato directamente con esos temas, pero lo que sí es cierto es que la administración en Portugal yo creo que es más cercana a la empresarial, ¿vale? Por dar un ejemplo, el día 14, el lunes, hay una inauguración de una planta que la hicimos nosotros y va a estar el presidente de gobierno y el secretario de Estado y el ministro y se conocen directamente. Entonces sí que es cierto que los propios propietarios de las empresas sí que tienen acceso a poder acelerar eso un poco más. ¿Vale? Yo eso sí que lo noto. Nosotros concretamente, como lo que hacemos es instalar plantas, lo que sí, desde hace muchos años, trabajamos con muchas ingenierías y sí sabemos que hay ingenierías y ingenierías, que es decir, para licenciamiento de la obra, de la parte de obra civil, la parte sanitaria, y sí que se nota que no es lo mismo trabajar con una X que una Y, ¿vale? Entonces, eh, esto es de los años que estás trabajando allí, sí que cuando estás haciendo un proyecto, a lo mejor está una ingeniería que va a hacer toda la legalización de esa parte de la sala, que sí que es más ágil y otras son menos ágiles. Pero mm, no noto mucha diferencia, es decir, es un poco eh, prácticamente igual, pero es cierto que hay más, también somos más pequeños, bueno, decíamos 10 millones, yo creo que somos 12, porque ahora tenemos muchos inmigrantes extranjeros, brasileiros, bueno, yo creo que rondamos ya los 12 millones, pero claro, comparado con España, son 46, creo, ¿no? Claro, son más pequeñitos, es más fácil un gobierno acercarse a un empresario do que en España, lógicamente. Y son empresas muy familiares. Entonces, no se hace una inauguración de una planta sin venir un ministro o un presidente de gobierno. Es muy difícil. Vale. ¿Alguna otra pregunta?
Vale. María pregunta cómo de difícil es la competición a nivel conservas de pescados y mariscos. Nuestra empresa comercializa un poco en Portugal, pero observamos que es difícil competir en precios. ¿Algún consejo para abrir más mercado? Si tuviésemos ese consejo, te lo venderíamos. Yo lo tengo. Te lo venderíamos. No, al final no hay fórmulas mágicas, no existen nada como todos lo sabemos ya, ¿no? Entonces, es una cuestión de análisis y de tomar decisiones. La realidad es que existe ese mercado, que existe la capacidad, que existe el potencial y que pueden vender y comprar. A partir de ahí, el consejo, como decía el otro, ¿no? La felicidad está dentro de uno mismo. El consejo hay que buscarlo dentro de uno mismo y ver qué es lo que se hace. Yo insisto, es un gran mercado donde somos bien recibidos. Fíjate, yo creo que somos recibidos un poquito por encima de lo neutro, me parece, es mi sensación. No sé si por su educación o tal, pero somos recibidos un poquito por encima de lo neutro, con una expectativa positiva. Esa es mi sensación siempre en diferentes sectores. Y creo que eso es la clave, que al final es un mercado muy positivo, muy positivo. Hay que trabajarlo como todos, ¿eh? Bueno, yo puedo aquí hablar como portugués. Perdona, era una empresa de conserva, Conservas, pero de marisco. Bueno, a ver, el portugués es un poco ahí como el español. El español en España no consume bacalao, es muy difícil, pero cuando va a Portugal siempre come bacalao, ¿vale? El tema de las conservas es lo mismo. Es decir, mis amigos portugueses cuando vienen a España les gusta la conserva de marisco, pero en Portugal no se consume. Es decir, el berberecho, el mejillón, zamburiñas, eso no se vende, ¿vale? Es más bien sardina, atún y las ensaladillas también se venden mucho. Es decir, a nivel de mariscos se va a vender muy poco. Y es cierto que Portugal tradicionalmente, solo en Matosinhos, había 30 empresas de conserva, solo en mi tierra. 30, solo en Matosinhos. Entonces, hay mucha competencia de conserva. Y lo que pasó al mundo de la conserva en Portugal fue que se reorganizó. Y de la misma forma que había 30 empresas en Matosinhos, ahora hay una o dos, no hay más. Pero se volvió grande. Y claro, al ser grande, es competitiva, lógicamente. Entonces, yo creo que eh, tiene que estudiar muy bien el mercado y sobre todo los costes, porque evidentemente el pescado, el precio es el mismo, las latas va a ser el mismo, el aceite va a ser el mismo, a mano de obra no. Hay una cierta diferencia, porque el producto, el atún se compra en Ecuador como todos, como España, como Portugal, como todos. Las latas normalmente son de multinacionales. El aceite no va a haber mucha diferencia. Está en ser competitivos en la mano de obra, no tiene otra forma de poder entrar en el mercado. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, daros las gracias y cerramos la jornada de hoy. Deciros que el próximo miércoles no tenemos jornada, que volvemos el día 23 con Serbia, Bosnia y Croacia y el día 30 de octubre con una jornada sobre ayudas públicas. Estará con nosotros personal del ICEX y del IGAPE y de la Cámara de Comercio de Vigo y nos van a contar un poco las líneas de ayudas que tienen abiertas o cuándo las van a abrir. Y nada más, que es súper útil para nosotros que respondáis las encuestas que tenéis en las carpetas y las que os envía Yago al finalizar la jornada los asistentes online. Y nada, que muchas gracias por la sesión de hoy. Muchas gracias. Esto por aquí.